Bienvenidos a este espacio a través de CBC La Voz. Es un placer para mí, una servidora Joana Torres, presentarles a Rosy Rivera, escritora, conferencista, empresaria, albacea de la compañía y bueno, los bienes de su hermana Jenny Rivera y también quien nos regala este libro, Dios es tu defensor. Hola Rosy, bienvenida. Hola, gracias por tenerme. Estoy feliz de estar contigo otra vez, Joana. Es un placer de verdad. La primera vez que conversamos, tuvimos una entrevista muy profunda. Hablaste de tu corazón, nos hablaste de cosas de la infancia, cosas Ujú. que marcan a cualquier mujer. Sí. Sin embargo, ahora regresas con otro libro donde Ujú, nuevamente abres tu corazón y dices, ¿saben qué? No es que en la vida las cosas malas dejen de pasar, ujú. sino que Dios sigue acompañándonos en el proceso. Cuéntame la inspiración detrás de este nuevo libro. Sí, bueno, la inspiración viene de toda una vida de hacerme una pregunta que creo que otras mujeres y hombres se han hecho, cristianos o no. ¿Quién me va a defender? ¿Y ahora quién? ¿Ahora quién? Y cuando suceden cosas en tu vida, la vida tiene altas y bajas para todos, llueve sobre justos e injustos igual, todos hemos conocido el dolor, y tal vez la injusticia. Yo me preguntaba a los 9, 10 años, pero también a los 16 y luego también a los 25. Y aún siendo creyente, eso es lo impactante, que aún siendo creyente y conociendo a mi Dios como mi Salvador y mi sanador, mi proveedor, a veces llega un punto en que lo tienes que conocer como tu defensor. Y en estos últimos 8 años, más que nunca, me he preguntado, ¿cuándo me defenderá Dios? Ya lo conozco como mi defensor. Él me defendió de lo que de la persona que abusó de mí sexualmente. Esa persona ya está, Dios ya me dio justicia. Y pasaron 18 años para que esa justicia pasara, pero aún en eso Dios me ha explicado un propósito, en el por qué 18 años, porque creo que esa es otra pregunta. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo y por qué se tarda tanto la justicia de Dios o que Dios nos defienda? Y en este libro pude entender, aún escribiéndolo, sabes, a veces hablas o escribes y Dios te da más revelación, aún eso pasó con el libro. Y quiero que mis amigas, mis seguidoras, cualquier lector, eh, aprenda qué hacer mientras esperas, porque no es una espera pasiva en que no tengo que hacer nada, Dios me va a defender y yo no tengo que hacer, no, hay ciertas cosas que sí tenemos que hacer. Y la más importante para mí es cuando permitimos que Dios sea nuestro defensor, cuando le damos ese lugar que Él se merece y quiere, pero que es de nosotros darle ese lugar, podemos enfocarnos en sanar. Porque creo que muchas de nosotras, yo, hablando por mí, he esperado en ocasiones que la otra persona sufra o tenga justicia o algo le suceda para pensar, ahora puedo sanar. Cuando ella, cuando él esté en la cárcel, ahora sí puedo sanar. Y ese es un error porque son dos cosas diferentes. Jesucristo te puede y te quiere sanar hoy mientras el proceso de la justicia sucede. Y yo siento que muchas de nosotras nos hemos enfocado tanto en la venganza, en esa venganza propia, que no hemos dado el tiempo o la energía para sanar. Y creo que ese es un grave error. Vamos a hablar de eso. Yo sé que lo tratas en tu libro, pero vamos a hablar de la venganza precisamente. ¿Cuándo disciernes que estás obrando en tus propias fuerzas? Estás en tu carne y no necesariamente que estás orando para que Dios haga justicia, que puede incluir, bueno, ¿qué tal si no hago nada? Sí, creo que para mí lo que me señala a mí es mi corazón, cómo está el corazón.
porque cuando estamos sufriendo hay un diferente sufrir de paciencia, de aún de espera. El amor lo sufre todo, ¿verdad? Y a veces puedes estar sufriendo o en dolor, pero no odiando, no quedándote en el coraje. Yo puedo ver aún en esta edad, en este tiempo como cristiana, llevo 15 años más o menos. Yo sé cuando estoy obrando en mi carne, cuando estoy obrando en mi venganza, cuando mi corazón empieza a tener un poco de resentimiento, y eso lo veo cuando alguien dice el nombre de la persona, cuando pienso en la persona y mi estómago se me revuelve un poco, ay, no quiero escuchar o no la quiero ver. Así como los judíos con los samaritanos que daban toda la vuelta para no verlos, es ese mute en Instagram, es ese block en Facebook, es eso, esas cosas. Es cuando mi esposo no hace lo que yo quiero y no le hago la cena. Son esas cosas, son mis acciones que me dejan saber cómo está mi corazón. Y lo que yo pido a Dios es, pues yo quiero un corazón sano, tú me lo has sanado, no quiero que nada ni nadie me quite esa paz que te costó tanto y que aún a mí me ha costado, porque el perdonar a alguien como del abuso sexual cuesta, es un proceso, es dolor. Y siempre me recuerdo, si puedo perdonar eso, si el Espíritu Santo me dio el poder para perdonar eso, ¿cómo no perdonar esto? Pero es ese corazón, tenemos que estar muy conscientes del estado de nuestro corazón cuando estamos sufriendo. El coraje es un sentimiento normal, incluso es una herramienta que Dios nos da, pero cuando Rosy está viviendo en coraje, cuando Rosy está estancada en coraje, ahí es cuando digo, estás mal, estás en la carne, quieres venganza y aquí nos vamos a estancar si lo permito. Y no quiero permitir eso. Pero sí, te soy sincera, es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien tiene una actitud negativa, cuando alguien hace pública esa actitud negativa, como persona pública, ¿cómo te detienes? Yo sé que es fácil decir, no, yo quiero dejar el resentimiento y la venganza. De forma práctica, ¿cómo lo dejas? ¿Cómo limpias tu corazón? De forma práctica, aparte del siempre estar consciente, tomar responsabilidad y orarle a Dios, ¿verdad? Decir, ok, Dios, ayúdame a perdonar. Es una de esas preguntas que siempre cuando siento ese resentimiento. Pero de forma práctica, el guardar mi corazón a veces quiere decirle a mis familiares, a las personas medio involucradas, ya sea la prima, la tía, el Instagram, decir, no me digas nada que no tengo que saber. No me digas lo que dijo la persona. No me digas nada que no te consta que es verdad. No me digas algo que no me va a bendecir y no me digas algo que no puedo hacer algo al respecto, porque esas cosas solo agregan al fuego. Y no hay, hay cosas que tenemos que saber y yo le pido a Dios, permíteme saber lo que tengo que saber para transformarme, para seguir en el proceso, que en mi carácter sí tengo que leer en Instagram, sí tengo que escuchar de mi esposo, esas cosas que no nos gustan escuchar. Pero si yo estoy teniendo un problema con alguien, y ya sea público o en privado, yo le pido a los de mi alrededor que me apoyen al no decirme. No me vengas a pasar el chisme. No me vengas solamente a decir tus sentimientos. Y eso es algo práctico que me apoya mucho a mí, porque si no sé lo que no sé, a veces es mejor para mi corazón, para no mantenerme enojada. Y obviamente el chequearme, el yo apasionadamente. ¿Tienes a alguien que te sirve, digamos, de filtro, una persona donde tú puedes ir, una persona eh, que te puede ayudar en ese proceso? Accountability. ¿Tienes? Sí, llevo cuentas con personas, con mentores, con pastores, tengo varias personas. Normalmente son mujeres porque es más sano para mí y creo que nos entendemos mejor, pero mi hermano pastor
Pedro Rivera Jr., él siempre me ha apoyado en yo poder darle cuentas, me ama, es mi hermano de sangre, pero también mi pastor, y él le da cuentas a Dios por lo que el consejo que me va a dar. Entonces no me puede mimar. Lo que yo no quiero es que la gente me mime, porque cuando eres persona conocida, tienes muchas yes persons, tienes muchas personas que sí, tú lo haces todo bien. Cuando eres líder, puedes ser un líder en la iglesia y nuestra gente nos empieza a decir, sí, estoy de acuerdo. Y a veces eso es peligroso. Necesito personas en mi vida que me puedan decir que no, que yo tenga que estar humilde, que yo tenga que estar teachable, que yo pueda reconocer, escuchar el consejo y seguirlo. Y una de esas personas es mi hermano y pastor Pedro Rivera Jr. ¿Por qué? Porque él nos ama a todas, porque él ama primeramente a Dios. Y puede ser una persona en tu vida que tenga eso. No solamente puede ser una amiga siempre es bueno, pero yo voy con personas que me pueden dar un consejo, que no me van a decir el sí solamente por quedar bien y que no me van a seguir el rollo si ando de mala, si ando, no, me van a poder parar y decir, Rosy, ahorita estás en el sentimiento. Porque a veces nos desahogamos y el desahogar es bueno, pero si estamos desahogándonos 19 veces con 19 diferentes personas, eso ya se volvió en chisme y en pity party, y tampoco podemos hacer eso. Es algo que tú hablas también en el libro. Tú te refieres a la idolatría, que muchas veces también empezamos a idolatrar a ciertas personas al punto que no le decimos, mira, no, o sea, no está bien lo que estás haciendo. O me gustó esa frase que dijiste, estás en el sentimiento, no Uh-huh. estás en el espíritu. Uh-huh. ¿Por qué incluiste esa parte en el libro? Ay, esa parte. Ese capítulo fue uno de los más difíciles de expresar, porque es algo muy verdadero que estaba viviendo. Era como abrir mi corazón, como confesarme con mis seguidores. Y soy una persona muy abierta y lo hablo, pero esa fue difícil porque me sorprendió. Yo tenía idolatría con alguien y yo no sabía, y creo que por eso lo escribí, porque a veces no es inconsciente o no lo vemos, y cuando Dios me lo reveló, me quedé pasmada, llorando de arrepentimiento, pero también de sorpresa. O sea, no puedes alegar con el Espíritu Santo, y yo, wow, ¿cómo? Y era en la palabra, y era en un lugar muy importante para mí. Um, y, y me arrepentí. Y cuando me arrepentí y quité a esa persona de ese lugar de idolatría, mi vida cambió otra vez y ya era cristiana. Y a veces pensamos, mi vida cambia solo esa vez que acepto a Cristo. Lo hermoso de estar en el camino es que sigue transformando, es que mi vida siguió cambiando cuando de nuevo puse a Dios en ese lugar. Y dolió esas revelaciones del Espíritu Santo, y Él nos habla en una forma tan bella, tan dulce, tan firme a la vez, pero eso fue difícil escribirlo, y porque fue difícil dije, creo que es el capítulo más poderoso. Si acaso lo hacemos, si buscamos en nuestro corazón qué es mi hermana, mi esposo, mis hijos, mi ministerio, qué es que tengo en idolatría, mi coraje, mi ego, que yo, el mundo tiene que ver, y yo, esas cosas que parecen chiquitas y luego van creciendo, cuando las removemos y en verdad ponemos otra vez a Jesucristo en su lugar, tu vida cambia de nuevo. Y hubo un aceleramiento en mi vida en todas las áreas, y es lo que anhelo para mis seguidoras. Tengo que preguntarte, obviamente, ¿cuándo tienes, Rosy, ese encuentro genuino, nuevo, fresco, en donde le das a Jesús el señorío de tu vida nuevamente? Fue cuando fuimos a ver el lugar donde el avión de mi hermana cayó. Um, es muy interesante que después de su muerte empezó una idolatría que yo sé que no existía antes de que ella falleciera, pero sin querer, tal vez porque la extrañé, tal vez porque esa ausencia o el dolor fue tan fuerte, eh,
Y fuimos en un hike, mi familia, mis hermanos y mi mamá, a ese lugar donde cayó el avión, que yo sentía en mi ser que yo tenía que hacer. Yo tenía creo que 5 meses de embarazo, mi mamá tenía más de 60 y pico años, eran 5 horas de caminar y era algo obviamente muy doloroso. No sabíamos qué íbamos a ver. Cuando fuimos todavía había pedazos del avión, incluso tal vez todavía hay ahí. El impacto fue tan fuerte que no pudieron recuperar todo el avión y tal vez todavía había ropa. Y fue en ese lugar donde yo creía que me iba a enfrentar con un dolor muy fuerte o algo muy horroroso. Fue un encuentro muy hermoso con Dios, muy real. Y fue en ese lugar donde yo pude ver que había idolatría en mi corazón, que creo que tenemos que tener cuidado cuando queremos honrar a personas que se han ido, que es muy normal, lo hacemos con una ceremonia, con un entierro, tal vez decimos con nuestra vida, o quiero honrarla, o quiero que ella esté orgullosa de mí, o esas cosas. Hubo una idolatría con mi hermana que tuve que quitar. Y le doy muchas gracias al Espíritu Santo que lo reveló, que fue tan dulce, que me ama tanto que no me podía dejar así, porque yo no sabía, en real no, yo amo a Cristo con todo mi corazón, yo estaba viviendo por Cristo, pero creo que el dolor a veces nos ciega y me siguió sanando, pero ahora con los ojos abiertos.